Bueno, lo primero es el contexto, ¿no? Nosotros analizamos profundamente el proyecto de rendición de cuentas que fue presentado por el Poder Ejecutivo al PIT-CNT y particularmente en el Consejo de Salarios, las propuestas que se han hecho en materia de salud, de educación, de vivienda, de minoridad. Hemos analizado en profundidad cómo van las negociaciones en el sector privado y hemos visto acciones diferentes de diversas empresas privadas bastante duras, y el movimiento sindical, analizando esta situación y partiendo de la base que el tema central del movimiento sindical siempre es el país productivo con justicia social y desarrollo democrático, creemos que el proyecto de rendición de cuentas es verdaderamente muy malo. En primer lugar, porque no da cumplimiento al objetivo de llegar al 6%, que uno puede decir es una consigna numérica, no, es que las escuelas de tiempo completo tengan maestros, es que las escuelas tengan auxiliares. Hay 100 escuelas en todo el país que no tienen ningún auxiliar, con lo cual la maestra de esa escuela limpia y cocina para sus alumnos y el tiempo pedagógico es menor, es que haya las cantidades de adscritos necesarios, es que se tenga la cantidad de maestros necesarios para cubrir todos los cargos, y efectivamente no se ha dado respuesta. En segundo lugar, no se ha dado respuesta al convenio, a la aspiración salarial con los trabajadores de la educación, y un año de los dos que finalizaba la aspiración del gobierno no lo va a cumplir, con lo cual incumple, digamos, una intención del gobierno y un compromiso que tenía con los trabajadores en general. En tercer lugar, los trabajadores de la salud van a ir para el 5º año de la salud pública sin ningún tipo de crecimiento. Y se crean apenas 100 puestos de trabajo en el sector de la salud pública para 900 centros asistenciales. Ahí donde se asiste una parte muy importante de la sociedad y sobre todo la parte más débil de la sociedad. No toda, pero una parte que tiene debilidad estructural. Si lo que queremos es construir justicia social, es necesario revertir ese proyecto que lo consideramos altamente negativo, para denominarlo de la manera más educada posible, y revertir ese proceso implica que el movimiento sindical se ponga en lucha, se ponga en conflicto en relación a ese proceso de rendición de cuentas y al mismo tiempo coloque medidas las medidas que el conflicto amerita. Fueron horas de discusión hasta que llegamos a una propuesta que resultó ampliamente mayoritaria, que plantea un paro parcial para el día 28 de junio, de 9 a 13 horas, una concentración en la UDELAR y una marcha hasta el Palacio Legislativo. Allí va a haber un acto central. También se votó hoy un paro general de 24 horas para el día 25 de julio. Este paro va a ser ratificado en una mesa el 5 de julio por temas estatutarios, pero hoy ya todos los sindicatos hemos votado afirmativo a este paro. Lo que queda es una ratificación formal. Vamos a trabajar activamente para que haya un paro contundente, porque la diferencia que tenemos aquí con el Poder Ejecutivo no es una diferencia reivindicativa, es una diferencia política profunda. Y cuando hay una diferencia política profunda, la respuesta es política. Y el paro del 25 de julio es altamente político. Bueno, creemos que el que tiene más tiene que pagar más. Espacio no hay si no se toman medidas para que cambie el espacio. Digamos, si solo se va a trabajar con el espacio fiscal, si solo se trabaja con la actual carga impositiva, y no va a haber más. El movimiento sindical hizo una serie de propuestas, podrán ser mejores o peores, pero que estaban vinculadas al IRAE, al aumento de tasa del IRAE, el impuesto a patrimonio y el impuesto a la herencia. Si estas no eran las fórmulas, porque se entiende que estas no son las más adecuadas, deberán haber otras propuestas que aumenten el espacio, pero el que no tiene tiempo para esperar no es el más poderoso, es el más débil. No fue tomada, fue rechazada tajantemente por el equipo de gobierno, y bueno, en función de este rechazo, en función de la actitud en la negociación, ¿no? Porque negociar con una fórmula que es la primera y la última no es negociar. Uno llega a la negociación y dice, esto es todo lo que hay, y de acá no nos vamos a mover ni un gramo, ni un centímetro. Eso no es negociación. Esa misma fórmula se puede mandar por mail o por carta, si no tiene espacio para negociar. Entonces, en cierta medida también se menosprecia una cuestión que se creó en este propio gobierno, que es la negociación colectiva como instrumento para alcanzar los acuerdos. Ahora, si la primera propuesta que trae el Poder Ejecutivo además es la última, la negociación carece de contenido, es decir, le quita el contenido a la negociación. Estamos hablando que el 2 con... Totalmente.
Pero cuando decimos totalmente, porque es un conflicto por una diferencia profunda. Nosotros creemos que hay que seguir profundizando la distribución de la riqueza. El gobierno cree que hasta acá llegó. Bueno, esta es una diferencia política profunda y la diferencia política en el movimiento sindical se laudan con medidas y con conflictos. Veremos cuáles son las mejores tácticas. Hoy hemos definido estas dos, que son medidas fuertes del movimiento sindical, las más fuertes que tiene el movimiento sindical. Lo hemos hecho con los más amplios consensos, es decir, la mayoría fue muy importante. Y además vamos a trabajar para que sean contundentes, tanto la movilización como el paro general. Pero al mismo tiempo vamos a cambiar para que el Poder Ejecutivo cambie de actitud, porque los conflictos no son porque sí, son para que se modifique una posición que para nosotros es absolutamente equivocada, que es creer que no se puede cambiar nada. Es decir, el presupuesto educativo va a llegar al 5.1 del producto. ¿Eso es tender al 6%? Cuando estaba en 4.9 o en ese entorno. ¿No se puede hacer mayores esfuerzos para la salud? ¿No habrá que pensar que lo que se necesita es ampliar el margen fiscal a partir de un cambio en la carga tributaria? Porque no es cierto que en este periodo no se cambió la carga tributaria. Se cambió para que los trabajadores pagáramos más a partir del IRPF. Entonces, no es que no se pueden cambiar las tasas de los impuestos. Ya se pudo, ya se hizo durante este mismo periodo de gobierno. Si se pudo hacer con los trabajadores y el IRPF, ¿por qué no se va a poder hacer con el sector más pudiente de la sociedad? Con los que tienen mayor patrimonio, con los que tienen mayor renta empresarial. Y habrá impuestos o cargas tributarias que nosotros planteamos aumentar, que el gobierno entenderá que no son las más adecuadas. Pero todas son inadecuadas. Pero si todas estas son inadecuadas, que propongan cambios. Pero lo que no se puede decir es postérgase a la educación un año completo, postérguese a la salud 2 años completos, postérguese a la minoridad un año completo, no tenga ajuste salarial. Eso es lo que no es admisible. Y no es pelear por nuestro salario. Cuando decimos hay 100 maestros, hay 100 escuelas sin auxiliar, lo que estamos diciendo es contraten personas. Contraten personas que hagan ese trabajo, trabajadores. Cuando decimos hay 300 trabajadoras que están contratadas por la directora de la escuela, ¿parece legítimo este procedimiento? ¿El Estado no se tiene que hacer cargo de los trabajadores que limpian y cocinan en las escuelas? ¿No le tiene que dar un valor a la tarea del auxiliar precisamente ni más ni menos que para la alimentación escolar, para el cuidado, para la limpieza local? Entonces, claro que estamos en una contradicción importante y naturalmente que una contradicción importante y una posición política que nosotros consideramos equivocada, la respondemos con posiciones políticas.